Mi trabajo como fotógrafo consiste en seducir, entretener y provocar. Una frase de Helmut Newton. Nacido el 31 de octubre de 1920 en Berlín, Alemania, de una familia judía bien acomodada. El antisemitismo obligó a su familia a irse de Alemania. Aún así, es clara la influencia del liberalismo que se llega a ver en las fotografías de Helmut Newton. Esta influencia liberal y cosmopolita de Berlín marcaría todo el estilo de Helmut Newton en su obra fotográfica. A los 12 años, Helmut Newton compró su primera cámara fotográfica, que era una Agfa. Estuvo trabajando con Iva como asistente de fotografía en fotografía de moda y ahí aprendió varias cosas que, por supuesto, serían indicadores dentro de su vida en un futuro. También lo vemos trabajando en Singapur para un periódico local. En Melbourne, su primer estudio fotográfico, y es ahí donde inicia una carrera muy pegada a la moda. Dentro de los grandes temas en su obra podemos encontrar el poder, la decadencia, el erotismo y el control. Helmut Newton también destaca por su uso de luz artificial y el de las sombras dentro de su fotografía. Grandes contrastes que se van anunciando y provocando dentro de la imagen unos ciertos matices que llegan al espectador con diferencias muy notables ante todos sus colegas. Para 1961 se muda a París y es ahí donde empieza a trabajar con Vogue. Otra de las peculiaridades de Newton es de que empieza a mezclar el cine con la fotografía de moda, es decir, aspectos cinematográficos que se van dando en un contexto muy íntimo de él como fotógrafo con la modelo, y llega a interiorizar tanto de tal manera que sus fotografías provocan o son provocativas visualmente y aparte rompen con arquetipos y estereotipos que se estaban anunciando en ese periodo. En 1976 saca su primer libro White Woman. En 1978 saca Sleepless Night. En 1981 Big Nudes. Este tipo de obras son bastante representativas de Helmut Newton, debido a que hay una evolución dentro de su temática, dentro de su visión, en donde incluso se le ha llegado a acusar de misoginia. Pero en realidad Helmut Newton tenía un humor bastante característico, incluso él a veces se vestía de mujer. Y aparte, su mujer tenía un gran poder y control sobre él. Así es que mira, como misoginia, me parece que es algo apabullante ponerle ese tipo de etiquetas a Helmut Newton. Más bien es un fotógrafo, es un artista que llegó a consumarse de cierta manera, con una visión más cinemática del mundo, y eso lo plasmaba dentro de sus fotografías, utilizando los altos contrastes. Para mí, el alto contraste yo creo que tiene una línea muy comunicativa de todo lo que vivió él en la guerra y que empieza a reflejarse también en su fotografía, porque pues bueno, fuera lo que fuera, Helmut Newton también hizo el servicio militar y esto provocó que también su visión cambiara, ¿no? Porque hay algunos aspectos que son un poco mórbidos y yo creo que la parte del control que se deja ver en sus obras es precisamente estos destellos que llegan a verse en muchas de sus fotografías. A veces ni siquiera son destellos, a veces son iluminaciones bastante fuertes y lo estoy utilizando como metáfora. A lo que me refiero es, a veces en una obra podemos ver un indicio sobre el control y a veces vemos este control que es prácticamente toda la temática de la pieza. Actualmente es imposible voltear a ver la moda, voltear a ver la historia de la fotografía sin pasar por Helmut Newton, porque es un artista que realmente fue haciendo incipiente y fue uno de los pioneros en ir demostrando una narrativa visual que obviamente se vio reflejada en la revista de Vogue. Vogue supo aprovechar muy bien este tipo de fotografías controversiales que estaban realmente ligadas a la moda, a los estereotipos de mujer, y que estaban ahí destellando, que estaban apuntando hacia un público que quería sorprenderse con la imagen. En 2004 en Berlín ponen un museo que contempla gran parte de la obra de Helmut Newton y precisamente es como una forma de poder preservar y conservar las obras de este autor. Steven Meisel y Mario Testino son principales fotógrafos ahorita en la actualidad que se puede ver la influencia de Helmut Newton en sus piezas. Y esto es así porque haciendo un recorrido histórico, un recorrido cronológico sobre los fotógrafos, te vas dando cuenta cómo Helmut Newton rompió ciertos patrones. Si nos vamos a las primeras fotografías de Helmut Newton en Vogue en Italia, es curioso porque hay un modelo un poquito más conservador sobre la imagen, pero si nos vamos a Vogue París, parecía que había mucho más apertura, más liberalismo, y ahí es donde Helmut Newton explota parte de su creatividad
y nos saca temas que son mucho más controversiales, tanto socialmente como políticamente. Y aparte deja el rol de la mujer en un estado en el que todavía sociopolíticamente no era muy correcto estarlo viendo. Tenemos que pensar que el arte de Helmut Newton no está en lo que muestra, sino en lo que está sugiriendo. Tendríamos que voltear a ver el pasado, ver el presente y comenzar a tomar decisiones sobre si Helmut Newton realmente fue un genio o solamente fue un provocador rebelde. Te invito a que conozcas un poco más de su obra, que navegues sobre la web y veas sus piezas fundamentales, pero también que comiences a ver piezas que no son tan fundamentales dentro de la obra de Helmut Newton. Lo curioso aquí, o lo que también me gustaría poner un poco en relieve sobre el tema, es cómo la obra de Helmut Newton en la actualidad se considera obra de arte. Es decir, es un artista que rompió un cierto esquema, un paradigma que ya existía sobre la fotografía de moda, incluso ni siquiera tan existente sobre la fotografía de moda, porque si nos vamos a la historia de la fotografía de moda, nos damos cuenta que Breton fue también uno de los principales fotógrafos que dieron como las primeras pisadas sobre la fotografía de moda, ¿no? Y esta fotografía de moda fue clasificada de esta manera precisamente por hablar sobre la moda textil, la moda indumentaria que se estaba colocando en el momento en París. Y una de las principales formas de comunicar esta moda pues fue la revista de Vogue. Entonces Vogue utilizaba ilustraciones anteriormente, cambia al modelo de fotografía por su realismo, por su impacto, sin dejar la ilustración, no se arriesgó tanto y posteriormente fueron cambiando hacia la fotografía. Cuando llega Helmut Newton a Vogue, Vogue ya traía un poco de recorrido, más estable, era más sólida su imagen de Vogue y allí es donde estaba ya la fotografía de moda mucho más presente dentro de toda la revista y dentro de la distribución. Vogue comienza a convertirse en un monstruo de comunicación de moda y comienza a emerger en muchas partes de Europa y después en Latinoamérica, ¿no? Eso ya estoy hablando de algunas décadas después, pero bueno, comienza todo este fenómeno del crecimiento de Vogue y Vogue como una de las marcas incipientes principales y de las que más tienen autoridad dentro de moda. Ahora bien, si volteamos a ver estas fotografías, podríamos clasificarlas también como fotografía publicitaria. Esta fotografía publicitaria tiene un objetivo y el objetivo es persuadir a la audiencia a adquirir un cierto producto. Es cierto que la fotografía de Helmut Newton va en un sentido más sugerente, pero esta sugerencia de la fotografía de Newton está completamente dirigida al hecho del control, de la seducción, del erotismo y de la sexualidad, principalmente de la mujer. Incluso hay algunas fotografías en donde llegan a acusar precisamente a Helmut Newton de misoginia por el hecho de ver a la mujer como un objeto sexual, ¿no? Como la fotografía que estamos viendo ahorita en pantalla. Ahora, estas obras de Newton posteriormente se van colocando en museos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay una transición de la fotografía de moda hacia la fotografía artística. Y la fotografía cambia de categoría, ¿no? O sea, obviamente no todos los fotógrafos de moda acaban poniendo sus obras en museos como el MoMA. O sea, Helmut Newton llega a tener obras reconocidas dentro del MoMA. Y el MoMA sí es una gran autoridad a nivel mundial para el arte contemporáneo. Y algunas de las obras de siglos pasados, bueno, no de siglos pasados, perdón, de décadas pasadas, que llegan a estar en este museo. Y el punto aquí interesante es, el MoMA es una gran autoridad a nivel internacional, tanto para las subastas como para la validación de obras. Y el MoMA, al tener obras de Helmut Newton, hace esta validación sobre qué pasa de una fotografía publicitaria a una fotografía, de una fotografía publicitaria a una fotografía artística. Esto provoca ver a Newton como un artista, no como un fotógrafo, sino como un artista. Y creo que las principales características para voltear a ver a Newton así es precisamente cómo hizo la disrupción en la moda de incluir toques cinematográficos, toques que tenían que ver con la guerra, toques con el control, con el género, con los estereotipos y los incluye dentro de sus piezas. Para mí, Helmut Newton es uno de los fotógrafos más influyentes en el mundo de la moda de las décadas pasadas. Y creo que precisamente se abalanza todo este criterio, toda esta forma de ver
a la moda, a la fotografía, a la mujer dentro de la moda, la forma de ver el cuerpo femenino, la forma de ver el cuerpo masculino, es un punto interesantísimo que ya hablaré en el siguiente video o en alguno de los siguientes videos. Y creo que este rol, esta forma de ver a la mujer, de ver al hombre, con esa lente de Newton, pues provoca precisamente que en la actualidad tengamos una visión, bueno, podría decirlo como un poco cosificada, ¿no? Sobre el cuerpo humano. Pero yo creo que lo voy a dejar ahorita hasta ahí, pensando en que en un próximo video pues podamos precisamente hacer una irrupción en esta subtemática. Ahorita lo importante era voltear a ver a Helmut Newton y quedarnos con estas preguntas en el aire para avanzar al siguiente capítulo. Nos vemos.